Nuevamente, Padre, nos acercamos a ti para ponerte en tus manos ahora la predicación de esta mañana. Permítenos ser edificados y te agradezco mucho el privilegio que me das de ser solamente ese portavoz, la voz audible de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a sus lugares, hermanos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, será Dios mediante el próximo domingo. Por eso es el A, es la primera frase. Pero también comento, son 3 peticiones el día de hoy. Bastante complicadas algunas de ellas, bastante extensas algunas de ellas. Pero hermanos, fíjense que todo comenzó con una petición que hicieron los apóstoles a Jesús y que viene descrita en el libro de Lucas. Cuando los apóstoles se acercan con Jesús y le dicen: enséñanos a orar. Y es entonces cuando Jesús, a lo largo de una serie de frases, les ha enseñado cómo es que se puede uno dirigir a Dios. Un ejemplo de una oración modelo, una oración perfecta, que muchos de nosotros ya incluso no sabemos de memoria. Debemos tener en mente, hermanos, y hemos estado ya meditando en parte de esta oración del Padre Nuestro. En primer lugar, ¿a quién nos estamos dirigiendo? Decíamos en aquel primer sermón, estamos dirigiéndonos al Padre que está en los cielos y que es nuestro Padre porque somos adoptados por Él, gracias a su Hijo amado. El Hijo es Jesús. Y gracias a que Jesús murió en la cruz, nosotros podemos ser llamados también hijos de Dios. Jesús nos ha mostrado en esta oración del Padre Nuestro que debemos pedir en todo momento que su nombre sea reconocido como santo. Acordarnos que nos estamos acercando ante lo más santo, apartado que existe en todo el universo, que es nuestro Dios. Santificado sea tu nombre. Y que por lo tanto no tendríamos cabida con Él, si no es gracias a la sangre de Jesucristo que nos podemos acercar. De ahí la importancia, hemos dicho siempre en el culto reformado, en el culto de nuestra iglesia, que la confesión de pecados no la podemos quitar. Ay, pastor, es muy larga. No la podemos quitar. Para podernos acercar a adorar a Dios, a esa santidad de Dios, hay que pedir perdón de pecados. Y después veíamos la siguiente petición que decíamos: venga tu reino, y reconocíamos al Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria y queremos que venga tu reino. Y ven y haz tu voluntad, la cual es perfecta, y que sabemos que su voluntad se cumple de manera perfecta en el cielo. Y le decimos a nuestro Dios, así como en el cielo, también que sea tu voluntad perfecta aquí en la tierra. Pero ahora entramos a las otras 3 peticiones, que ahora tienen que ver ya con nuestra persona, con nosotros mismos, hermanos, con los creyentes en Jesucristo directamente. Y la primera petición que vamos a meditar en esta mañana: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En esta primera instancia, hermanos, es importante mencionar
Un pequeño detalle importante que pareciera lógico, pero a veces no lo es. La palabra pan. Hermanos, Jesús no está restringiendo a que solamente pedimos el pan. Y entonces, ¿dónde queda el jamón? ¿Dónde quedan los frijoles? ¿Dónde queda lo demás? O tenemos que hacer una lista, danos hoy nuestros frijoles, nuestros garbanzos, nuestros... Pensemos que si Jesús hubiera nacido aquí en la región de América, probablemente la frase diría diferente. Probablemente la frase podríamos decirlo, la tortilla nuestra de cada día. ¿Por qué? Porque aquí en América es una región alimenticia que basa toda su cultura, todo su bagaje alimentario alrededor del maíz. Y del maíz sale la tortilla. Y ya ni les pregunto porque nos va a dar hambre, ¿verdad? ¿Qué sale del maíz? Porque los tacos, las quesadillas, los tamales, los atoles, es una cultura basada en el maíz, en la tortilla. Si Jesús hubiera nacido en la región del Medio Oriente, allá en Asia, más bien en Asia, allá en la zona del hermano Eiji, Japón, su base alimentaria es arroz. Danos hoy el arroz cotidiano, diría la frase, o el sushi cotidiano, ¿no? La palabra pan, hermanos, lo que en realidad está diciendo es, está englobando toda la cultura alimentaria, porque la región de Medio Oriente donde nace Jesús tiene su base alimentaria en el trigo, y del trigo sale el pan. Así que cuando Jesús nos está enseñando a orar diciendo el pan nuestro de cada día, se está refiriendo a que todo nuestro alimento, toda la alimentación, el sostenimiento, lo que hay alrededor de conseguir ese pan, nos lo dé nuestro Dios. No es nada más pan, sino es todo lo que engloba el pan. Por otro lado, en esa frase nos está enseñando acerca de una total dependencia que debemos tener de Dios Padre. A Dios Padre le acabamos de decir, Padre, venga tu reino. A Dios Padre le acabamos de decir, hágase tu voluntad. Sí, mucho del sustento diario que tenemos en nuestra vida cotidiana, hermanos, podemos pensarlo como, es que es el esfuerzo que hago al levantarme temprano. Hermano, yo me paro a las 5:30 de la mañana y salgo a las 6 en medio del frío y tomar el transporte público. Es mucho mi esfuerzo que realizo. Sí, hermano, yo lo reconozco e incluso lo vivo. Hermano, es que mi negocio lo tengo que abrir a las 5:30 de la mañana o a las 9 de la mañana y lo cierras a las 6, 8 de la noche. Y sí, hermano. Por eso dice el pan nuestro, o sea, claro que implica que nos lo vamos ganando, que hay mucho esfuerzo de parte de nosotros para conseguir ese sueldo, ese dinero con lo cual consigo mi pan cotidiano. Claro que es importante entonces reconocer el gran esfuerzo que todas las personas realizamos día a día. Me resulta muy significativa una canción de un grupo popular. No sé si lo conozcan, yo tengo gustos raros de repente, de rock nacional. Pero dice, por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar. Subo a la combi y voy observando que toda la gente comienza a pasar. Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa para soñar. Una canción muy significativa, porque a veces me despierto y la traigo en la mente. Por la mañana yo me levanto y no me dan ganas de ir a trabajar. Pero es un esfuerzo, hermanos. El pan nuestro, el que me estoy ganando, el que estoy haciendo el esfuerzo por irme temprano a la oficina, me estoy haciendo el esfuerzo por irme temprano al negocio. Me estoy ganando el pan. Pero Jesús también nos está diciendo esta frase que no nos debemos quedar nada más con la idea de que es gracias a mi esfuerzo, gracias a que me levanto tan temprano, es que tengo el pan. No, hermanos, cuando decimos el Padre Nuestro, estamos complementando el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pero tú, Padre, Padre nuestro, danos hoy, tú. Todo viene
de ti. Es al Padre, hermanos, a quien le pedimos que nos dé. No es nada más mi esfuerzo, hermanos. Es el Padre a quien estamos acudiendo para que Él sea el sostén. Es el Padre quien en su perfecta y soberana voluntad me da la posibilidad de tener un trabajo, porque todo viene de Él. Es el Padre nuestro el que me da la oportunidad de tener mi negocio, porque todo viene de Él. Es el Padre al cual estamos diciendo que me permita Él que nos dé los recursos económicos para poder comprar el alimento. Y ahí podemos ampliar, comprar nuestro vestido, comprar nuestra casa, vivir, e incluso es de Él quien vienen los recursos para podernos divertir, que forma parte de la salud, de lo que necesita nuestra salud, la parte de diversión. Es el Padre, hermanos, quien provee todo lo necesario para nuestra vida. Jesús nos complementa con una idea maravillosa que repite un par de veces. Si ustedes se fijan, lo dice 2 veces, cada día, hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo tú, Padre, dánoslo hoy, cada día, hoy. ¿Y qué va a pasar el día de mañana, hermanos? Mañana vamos a volver a decir el Padre Nuestro y le vamos a decir, danos el pan nuestro de cada día y dánoslo hoy. ¿Y qué va a pasar pasado mañana? Cada día y hoy. Y al siguiente día y al siguiente día. Eso es depender totalmente de Dios. Es salir temprano, levantarnos sin ganas tal vez de ir a trabajar, pero decirle a Dios, danos hoy nuestro pan cotidiano. Permíteme salir al trabajo, regresar con bien y hacer mis labores que me encargan con amor a ti, porque de ahí viene mi sostén. La dependencia que tenemos los creyentes en el Padre nuestro, nos hace disfrutar de una provisión diaria y reconocer que esa provisión diaria viene de Dios. Y es diaria, hoy. Pero esto, hermanos, me hacía preguntarme mientras meditaba en esta frase. Entonces, lo que nos está diciendo Jesucristo es que pues no me preocupo por guardar alimentos para pasado mañana. Pues le estoy diciendo que me lo dé hoy. ¿Para qué me preocupo por mañana? Por pasado mañana, por siguientes días. Pareciera entonces que podríamos interpretar como no quiere que ahorremos, no quiere que guardemos cosas. Es interesante, hermanos, recordar que Dios nos enseña también en su escritura que en tiempos de abundancia guardemos, proveamos. ¿Qué pasó en la historia de José cuando gobernó Egipto? Allá en Génesis 41, cuando dice, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo, y lo dice claramente, a montones. 7 años produciendo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Si hay abundancia, hermanos, ¿qué hay que hacer? Ahorrar. Si hay abundancia, hay que guardar. Eso nos enseña la historia de José. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Sí, hermanos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y si hay abundancia, vamos guardando. Claro que debemos ser previsores. El que digamos diariamente, Padre nuestro, danos hoy el pan cotidiano, no implica que no preveamos el futuro. A lo que se refiere Jesús entonces es en la oración del Padre Nuestro, es que la preocupación por obtener alimento diario, la preocupación es la que debes dejar en las manos del Padre. Lo que nos está diciendo en esta frase, hermanos, es que confiemos plenamente en el Rey, que Él te va a proveer.
Confía plenamente en el soberano. Y si está en su voluntad darte en abundancia, te la va a dar. En su perfecta voluntad, en su promesa perfecta. La preocupación por qué voy a comer hoy no debe distraernos. No debe distraernos de lo verdaderamente importante de la vida de un creyente. Busca primero el reino de Dios. No, pastor, es que tengo que trabajar, por eso no participo, por eso no hago cosas en la iglesia, por eso no voy el domingo, es que trabajo. Me llamaba la atención en un pueblito allá en el Estado de México, que tienen su culto hasta donde recuerdo lo tenían a las 5 de la mañana. Y yo decía, ¿por qué un culto en una iglesia a las 5 de la mañana? Y se llena. Porque gran parte del pueblo se dedica al comercio en domingo. Y entonces los comerciantes creyentes van 5 de la mañana, como lo marca nuestro Dios, adoran a Dios y después se van a atender su negocio. Hay otras iglesias donde teníamos el culto de las 6 de la tarde. Cuando yo me preguntaba, ¿por qué hay ese culto a las 6 de la tarde si casi no viene gente? Cuando nos enteramos de la historia, es que había muchos comerciantes que trabajaban todo el día, pero a las 6 de la tarde iban a ese culto, a adorar a Dios. La dependencia total para con nuestro Dios. Confía. Es que si no abro, es que si no voy a la oficina en domingo, confía en Dios. No os afanéis, pues diciendo, dice Mateo 6, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Padre nuestro, esa frase de danos hoy nuestro pan cotidiano, implica ese nivel de confianza en Dios. Implica recordar siempre, primero Dios, y Él nos va a dar todo lo demás. Concluyo esta primer frase con la pregunta número 50 del Catecismo de Heidelberg, que engloba bastante lo que significa esta frase. Dice la pregunta, ¿cuál es la cuarta súplica? Danos hoy nuestro pan cotidiano, es decir, dígnate proveernos de todo lo que es necesario para el cuerpo, a fin de que por ello reconozcamos que tú eres la única fuente de todo bien, y que ni nuestras necesidades, ni trabajo, ni incluso los bienes que tú nos concedes, no nos aprovechan antes, nos dañan sin tu bendición. Por tanto, concédenos que apartemos nuestra confianza de todas las criaturas para ponerla solo en ti. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Dice la segunda frase del día de hoy. Una segunda enseñanza en donde se refleja de una manera espléndida, maravillosa, el amor de Dios. Pero ese nivel de amor de Dios conlleva una gran responsabilidad de parte del creyente. La frase dice en su primer parte, perdónanos nuestras deudas. Fíjense que recién comenzamos a transmitir los cultos en vivo aquí en el templo en junio del 2021. Recuerdo un mensaje en Facebook en donde una persona, nunca supe quién era, una persona totalmente desconocida, sí decía el nombre pero no lo ubico. ¿Cómo? Rubén Gutiérrez, ¿sí? No, yo no recuerdo bien, pero ponía ahí en su escrito, pastor, ¿por qué utilizan la palabra deuda?
Entonces me fui a la Biblia, porque uno se sabe el Padre Nuestro de memoria, pero cuando los escucho en la oración de intercesión, cuando terminamos, se escuchan muchas versiones del Padre Nuestro, ¿eh? Y entonces me fui yo inmediatamente a la Biblia. ¿Qué estoy diciendo? Y no sé si se han dado cuenta, ojalá no, porque significa que están con los ojos cerrados, pero yo leo el Padre Nuestro. Lo tengo aquí en la tableta. Para no equivocarme, lo voy siguiendo y lo voy leyendo tal cual lo tiene Mateo. ¿Por qué deuda en lugar de pecado? Lucas usa la palabra pecado. U ofensas. La Iglesia Católica es la palabra que más utiliza. Esa duda me llevó entonces a tener por escrito el Padre Nuestro, así que no invento el Padre Nuestro, lo leo tal cual está en Mateo. Pero es importante que vayamos a ver por qué usó ese término Mateo. ¿Por qué usa la palabra deuda? Y si nos vamos al griego, a la palabra griega, es una palabra extraña, ofeilema, que cuando vamos al diccionario de esta palabra, lo que quiere decir es algo que se debe, es decir, una deuda, una falta. Lucas, cuando revisamos el griego que utiliza Lucas en el Padre Nuestro, usa la palabra amartía, la cual es tal cual significa pecado. ¿Por qué usa Mateo deuda y no pecado? Y entonces pensaba y meditaba, ¿qué profesión tenía Mateo? Recaudador de impuestos. Por lo tanto, Mateo estaba muy familiarizado, hermanos, con el término ofeilema. Formaba parte de su lenguaje cotidiano, ya que era su trabajo. Tú me ofeilemas, tú me tienes deudas, ¿sí? Y ofilema tienes para conmigo y para con el SAT, y, o sea, es palabra, es como decirle a un contador, si conoce la palabra deudas. Pues claro que las conoce. Por eso es natural pensar que él utiliza este término, porque él entiende muy bien lo que la palabra deuda, la palabra ofeilema engloba. Y claro que encuadra perfectamente con lo que el Señor Jesucristo quiere dar a conocer en el Padre Nuestro. Mateo también conocía una parábola en donde se utiliza esta palabra ofeilema de manera muy, muy clara. Busquen, por favor, aquí si les pido, Mateo 18. Mateo 18, verso 23 y 24. Una parábola que muy probablemente muchos conocemos, pero es impresionante la historia. 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hermanas, hermanos, eso es una deuda muy grande. Es una deuda impagable. Escuchaba que haciendo cálculos, probablemente el sueldo de rey en esos tiempos se podría calcular en unos 900 talentos. ¿Cuánto debía esta persona? 10,000. Por lo tanto, la deuda que tenía esta persona, ni viviendo muchos años, la iba a poder pagar. Ni evitando gastar. Nada, no voy a comprar nada. Todo mi sueldo así tal cual viene, lo doy para mi deuda. Es una deuda impagable pensar en 10,000 talentos. Dice el verso 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Impresionante, ¿no? Digo, los que estamos pagando nuestra casita con el trabajo de la esposa y del esposo, qué trabajo nos cuesta, y después, hijo, entra también porque no podemos, y hay algunas veces que las deudas son largas, fuertes. Aquí, ni modo, hay que vender a la esposa, hay que vender a los hijos, hay que vender todo, y aún así todavía no me terminas
de pagar. Pero Jesús y Mateo usan la palabra ofeidema, deuda, para que entendamos el enorme amor que tiene Dios. Esa ofeilema, esa deuda que tiene de 10,000 talentos, ¿qué pasa? Verso 26 y 27. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, y vean qué hermoso, le perdonó la deuda. ¿Quién no quisiera que nos perdonaran la hipoteca de la casa, no? Le perdonó la deuda. Usted y yo tenemos una deuda enorme con el Padre, porque somos pecadores. Pero hermano, dígame un momento. Es que no, hermano, yo no soy pecador. Dígame un momento en el que usted no haya pecado, en que no haya ido en contra de la voluntad de Dios, de sus mandatos. Un momento en el cual su vida haya sido totalmente glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, y nada, absolutamente nada lo distrajo. Un momento en el que usted haya cumplido los 10 mandamientos así tal cual lo dice. Hermanos, todos somos pecadores. Y debemos recordar que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús pagó mi ofeilema. Jesús pagó mi deuda. Así lo dice el himnólogo, hermanos, un himno. Jesús pagó mi deuda y libre puedo estar. Salvóme en el Calvario, muriendo en mi lugar. Jesús pagó los 10,000 talentos. Esa deuda impagable nos lo perdonó. Por eso, hermanos, qué bendiciones cuando Mateo utiliza la palabra ofeilema. Porque nos está permitiendo recordar que esa deuda impagable que tenemos con el Padre nuestro ya ha sido liquidada. Y que si volvemos a pecar, si volvemos a caer en ese pecado, nos recuerda que le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestra deuda. Perdona lo que te debo. Perdona que nuevamente volví a caer en el error del pecado. Perdóname porque fallé. Por eso Lucas también utiliza mejor pecado. Perdona mi pecado. Perdona la deuda que tengo para contigo. Ambas palabras son adecuadas. Y ese es un amor tremendo de Dios. Una muestra de ese amor tan grande que nos tuvo de liquidar nuestra deuda. Sin embargo, ¿qué dice la segunda parte de esta petición? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Híjole, pastor, íbamos bien. Sí, claro, qué bien sentimos, ¿no? Cuando sabemos el tamaño de la deuda que Jesús pagó en la cruz por nosotros. Sí, claro, qué bendición es saber que aunque somos pecadores, es decir, seguimos generando deuda, el Padre nuestro, a través de la sangre derramada en la cruz por su Hijo, nos perdona. Pero ¿qué pasa cuando nos deben? Cuando nos ofenden a nosotros. Vean qué interesante, dice Lucas en este mismo pasaje: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Regresa entonces a la palabra ofeilema. Perdóname mis pecados, así como yo perdono a los que me deben. Entonces, ambos evangelistas, tanto Mateo como Lucas, se unen nuevamente aquí en el término deuda. No debemos perder de vista, hermanos, la continuación de la parábola. Mateo 18, verso 28, en adelante. Pero, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Qué historia tan desgarradora, hermanos. Le habían perdonado una deuda de 10,000 denarios de talentos, y él no podía perdonar una deuda muchísimo más pequeña, de 100. Es duro lo que hace la persona. Ni siquiera escuchó al deudor, porque le dijo las mismas palabras que le dijo al rey: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora este personaje no lo escuchó. Pero Jesús, hermanos, nos dice, nos enseña: ¿vas a orar? ¿Vas a orar al Padre Nuestro? Dile al Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas. Pero dile al Padre Nuestro que así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, así como yo perdono al que me ha ofendido, así como yo perdono a quien me ha hecho daño. Qué gran responsabilidad nos deja Jesucristo en esta frase. En la misma medida que el Padre nos perdona, nosotros debemos estar dispuestos a perdonar. ¿Y cuántas personas no conocemos que no perdonan o no perdonamos? Lo decía el miércoles, ¿no? Porque es una frase que he escuchado, no, aquí en muchos lugares. Es que no sabe lo que me hizo. Es que usted no estaba. No sabe el daño que... No lo sé. Sí, es cierto, no estaba, no lo sé. Pero al menos aquí dice: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Más una aclaración importante en este punto. Dice la parábola que el deudor, tanto el primer deudor como el segundo deudor, hablaron con la persona a la que le debían. Hablaron y le pidieron perdón, le pidieron clemencia. Este dato es muy importante, porque escuchaba sobre este punto a un predicador, a un teólogo, y ponía el ejemplo: si alguien vino y me quitó mi carro, claro que voy a ir al Ministerio Público y le voy a decir: lo acuso a él de que me quitó mi carro. Si esa persona es movida al arrepentimiento, se arrepiente, te perdono. Te perdono. Si es cierto, hay personas que yo no tengo por qué ofrecerte perdón, disculpas, no. Ok, yo ya cumplí mi parte. Ya fui, ya pedí perdón. Si la otra persona no me perdona, ahí sí ya, ¿no? El otro ejemplo que ponía este teólogo, dice que una vez en una predicación cometió un error, dijo una frase incorrecta, y una persona de la iglesia se incomodó mucho y se le hizo saber. Y entonces dice el teólogo, R.C. Sproul, dice que fue con la persona y le dijo: perdóneme, me equivoqué. Y que la otra persona llegó y se fue. Sproul se quedó así con ese sentimiento de: es que no me perdonó, es que no me perdonó. Y dice: fui una segunda vez y le dije: perdóneme, la regué, me equivoqué, discúlpeme. No lo perdonó. Con ese pesar, dice Sproul que acudió con un decano. Dice: era una persona muy sabia de más de 80 años, que es el que atendía al pastorado. Fue y le dijo: oiga, es que pasó esto.
Dice, y en la inmensa sabiduría de esta persona me dijo, 2 errores cometiste, Sproul. El primero de ellos, lo que dijiste. Sí, estuvo mal. Pero el segundo es haber ido 2 veces a pedir perdón. Debiste haber ido 1 vez. Perdóneme. Y si la otra persona no te perdonó, dice, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Ya queda en la otra persona. Así que si ofendemos, hermanos, sepamos pedir perdón. Si no nos perdona, ya queda en la otra persona. Y si nos ofenden a nosotros, sepamos dar el perdón. Sepamos dar el perdón. Eso es lo que encierra mucho de este mensaje. Domingo 51, pregunta del Catecismo de Heidelberg que engloba todo esto. ¿Cuál es la quinta súplica? Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, por la preciosa sangre de Jesucristo, dígnate no imputarnos a nosotros, pobres pecadores, nuestro pecado, ni la maldad que está arraigada en nosotros. Así como nosotros sentimos por este testimonio de tu gracia el firme propósito de perdonar de todo corazón a nuestro prójimo. Eso significa esta petición. Paso a la última frase. La última frase de ahí de Mateo 6:13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es común pensar, hermanos, que Dios nos tienta. Pero esa es una idea errónea que debemos quitar de nuestra mente. La Escritura lo dice claramente, Si buscamos en Santiago 1, verso 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, la tentación no viene de Dios. Es que Dios me está tentando. No. Para nada. Dios no tienta a nadie. Lo que sí ocurre, hermanos, y se expresa creo que de manera muy clara en 2 pasajes que son muy conocidos por muchos de nosotros, lo que sí ocurre es que Dios permite. Por ejemplo, cuando vemos allá en Mateo 4, cuando viene la tentación de Jesús, comienza este escrito, Mateo 4, verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién tienta, hermanos? Es el diablo. Pero ¿quién llevó a Jesús para pasar esa prueba? El Espíritu. Eso sí ocurre. Dios no nos está tentando, pero permite que estemos en el lugar para enfrentar esa prueba. ¿Qué pasó en el caso de Job? La historia de Job, allá tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, también nos permite ver perfectamente que Dios está en control de todo y Dios es el que permite. Dice ahí en Job, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás y dijo a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Qué hermosa descripción da de Job, Un día predicaremos sobre esta hermosa descripción de Job. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Y sabemos toda la historia de lo que ocurre con Job. Quien tentó y puso a prueba a Job fue Satanás, no Dios.
Dios solo en su voluntad perfecta y conociendo perfectamente a las personas, permite ser probados. Por eso cuando Jesús nos enseña a orar, nos dice que le digamos al Padre, no nos metas en tentación. Esto es lo que dice Reina Valera 60. Las otras versiones creo que son un poquito más claras. Por ejemplo, Nueva Versión Internacional dice, no nos dejes caer en tentación. Es decir, si estoy en una tentación, no me dejes caer. O traducción Lenguaje Actual dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Ese es el sentido de la frase. No que Dios nos mete y llega y ven, te voy a tentar, no. Es que Dios permite que seamos tentados. Y lo que estamos pidiéndole es, no me dejes caer. No me dejes ser vencido por la tentación. No que no vamos a ser tentados, sino que le pedimos a Dios que nos permita superar las tentaciones. Jesús, ¿qué hizo, hermanos, en la tentación? La superó. Jesús fue fuerte. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Ah, pastor, pero es Jesús. Bueno, Job. Dice Job, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Sí podemos, hermanos. Sí podemos luchar contra la tentación. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Aquí algo interesante, hermanos, con respecto a la traducción. Veíamos en el ejemplo de las tentaciones que es Satanás, que es el diablo el que está atacando, no es Dios. Y por eso la petición de líbranos del mal, aunque la mejor traducción al momento que se ha estudiado para el término poneros en el griego es maligno, no tanto el mal. Reina Valera puso mal, pero ya las versiones nuevas dicen maligno, queda mejor. Por eso, si vemos otras revisiones, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque ¿quién es el que nos tienta? El maligno, el diablo, Satanás. Dice el Lenguaje Actual, cuando vengan las pruebas no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo, del maligno. Por eso dicen los escritores, creen que esta frase se entiende mejor pensando en el maligno. Y claro que es una petición central para la vida de los creyentes, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un enemigo. Hay un enemigo que va a tratar de alejarnos de Dios. Ese es su trabajo. Y sus secuaces y los demonios lo que van a buscar es alejarnos de Dios y van a buscar de que confiemos mejor en el horóscopo y mejor confía en la oración tal, mejor pídele a los angelitos y por eso hay un chorro de libros en el Sambos que hablan sobre angelología y cosas por el estilo. Eso es lo que van a buscar con la tentación. Que si el hilito rojo, que si el ojo de venado, que si... Eso es la tentación. El enemigo va a tratar de alejarnos de Dios. El enemigo va a tratar de hacernos dudar, de pasar a prueba nuestra fe. Y entonces cuando nosotros decimos el Padre Nuestro, dice, Dios, ayúdame a superarlas. Que ese ataque del maligno, ese mal que me quiere hacer, yo lo pueda superar. Y que pueda decir, he vencido al mundo, como lo hizo Jesucristo. Cierro con el domingo 52 del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es la sexta súplica? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, dado que nosotros mismos no podríamos subsistir un solo instante, y dado que nuestros enemigos mortales, como son Satanás, el mundo y nuestra propia carne, nos hacen continua guerra, dígnate sostenernos y fortificarnos por la potencia de tu Espíritu Santo,
para que podamos resistirles valerosamente y no sucumbamos en ese combate espiritual hasta que logremos finalmente la victoria. 3 peticiones para nuestra vida. Padre nuestro, provéenos y haz que confiemos totalmente en tu provisión diaria. Padre nuestro, perdónanos esa deuda tan grande que tenemos contigo, así como yo perdono a los que me deben. Padre nuestro, líbranos del maligno. No nos dejes caer en las tentaciones, sino permítenos lograr la victoria en ti. Vamos a